Ok, en este video vamos a explicar el experimento que vieron en el video anterior del vaso insondable. Entonces, si recuerdan rápidamente lo que teníamos en el experimento anterior, teníamos un vaso, estaba lleno de agua, incluso llegó a sobrepasar ligeramente el borde, y sobre el vaso, dentro del vaso, aventamos monedas. Teníamos dos montones de monedas, en total creo que eran 24 monedas, y echamos 12 monedas al vaso. Y sin embargo, a pesar de haber echado tantas monedas, el vaso no se desbordó. Ok, entonces en este experimento vamos a explicar qué es lo que sucedió, por qué el vaso no se desbordó. Entonces, como mencioné brevemente, durante el experimento, esta hinchazón de agua, esta película de agua que se forma arriba, sobre los bordes del vaso, es la clave para entender lo que sucede aquí. Este borde, este incremento de altura en el agua, le voy a llamar H, ese incremento de altura es a donde fue a parar el agua que desplazaron las monedas. O sea, las monedas sí estuvieron desplazando agua. Esa agua que desplazaron es ese incremento que hubo sobre el nivel, por encima del nivel del vaso. Lo que sí es que parece sorprendente que tantas monedas hayan desplazado tan poca agua. El montón de monedas era bastante alto, todo esto de acá. Y mientras que la capa de agua que sobresale, pues es muy pequeñita, ¿verdad? Apenas si es mayor al espesor de una moneda. Era pues, lo que alcanzábamos a ver más o menos. Podríamos argumentar que tal vez 1.5 milímetros, cuando mucho. Muy delgada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué si nuestro bonche de monedas era tan alto, por qué el incremento del nivel de agua fue tan pequeñito? Entonces, aquí es donde tenemos que tener en cuenta que el volumen de agua desplazado no solo depende de la altura, sino del área. Para el caso de un cilindro, que es lo que podemos considerar tanto nuestras monedas como nuestro vaso, para el caso de un cilindro hay que recordar que el volumen del cilindro es el área del círculo multiplicado por la altura del cilindro. ¿Ok? Entonces, en base a esto, lo que yo hice fue basándonos para medir el volumen, lo que yo hice fue medir la moneda de 1 peso, eran monedas todas de 1 peso, y medir el vaso en el que hice el experimento. Entonces yo obtuve los siguientes datos: el diámetro de mi vaso, el diámetro de la moneda es aproximadamente 21 milímetros, entonces su radio es la mitad, aproximadamente 10.5 milímetros. El espesor, la altura de la moneda, le voy a llamar H también. Voy a poner aquí una moneda sola y voy a decir que su altura es H. La altura de la moneda era alrededor de 1.5 milímetros. En el vaso, su diámetro eran 71 milímetros, entonces el radio del vaso es la mitad, es 35.5 milímetros, y la altura del agua desplazada, altura agua desplazada, que también estoy llamando H, también es, como vimos en el video, era muy chiquito, vamos a suponer que era alrededor de 1.5 milímetros. Vamos a suponer por el momento que la moneda tiene el mismo espesor que la altura del agua desplazada, que es una suposición lógica en base a lo que alcanzamos a ver del video. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí hay que tener cuidado con el siguiente razonamiento. Entonces,
Lo que sí es verdad es que el radio del vaso es, si dividimos la razón 35.5 entre 10.5, nos va a dar cuántas veces el radio del vaso es mayor que el de la moneda. Esta es la moneda, este es el vaso, y esto, si hacemos la división, es 3.38 veces. El radio del vaso es 3.38 veces mayor que el radio de la moneda. ¿Ok? Entonces, y el espesor de la moneda, como vimos, es prácticamente el mismo que el espesor del agua desplazada por encima del, del vaso. Entonces, con el argumento que hay que tener cuidado es que si yo veo esto, podría decir, si el radio es 3.3 veces, casi 3.4 veces mayor que el radio de la moneda, el radio del vaso 3.4 veces mayor que el radio de la moneda y la altura de las dos es la misma, yo podría pensar, entonces, pues deberían haber cabido apenas 3.4 monedas para desplazar ese volumen de agua. Sin embargo, ese argumento que acabo de hacer es falso. Como podemos ver, tenemos que poner más atención en el área del círculo, porque recordemos que las áreas no son lineales, sino que por ahí hay un cuadrado. Entonces, no es cierto que solo cabían 3.4 monedas para desplazar ese volumen de agua, por lo siguiente: si ponemos atención en la fórmula del volumen de un cilindro, el volumen es igual al área del círculo multiplicado por la altura. Y esa área del círculo, recuerden que es pi por radio al cuadrado. Y la altura, pues es la altura h que ya vimos. Entonces, este cuadrado de aquí es con lo que tenemos que fijarnos. El área del círculo no depende de r, sino de r cuadrada. Debido a ese cuadrado, si el radio, entonces, debido a este cuadrado, si el radio del vaso es, le voy a poner radio V de vaso, es 3.38 veces mayor que el radio de la moneda, le voy a poner radio M, entonces su área del vaso, no es 3.38 veces el área de la moneda, sino, entonces este no, y este de acá sí. Lo que sí es que el área del vaso entonces va a ser 3.38 veces al cuadrado el área de la moneda. Entonces, este cuadrado nos cambia todo. Ese 3.38 al cuadrado, entonces es 11.42 veces el área de la moneda. Entonces, aquí lo que estamos viendo que ese cuadrado hace que el área del vaso en realidad es 11 veces mayor el área de la moneda, no 3. Voy a hacer ese procedimiento paso a paso para que quede claro. Entonces, matemáticamente lo que tenemos, conocemos el área de la moneda, AM, es igual a pi por el radio de la moneda al cuadrado. Y también conocemos que el área del vaso, AV, es igual a pi por el radio, le voy a poner V del vaso al cuadrado. Entonces voy a tomar la fórmula del área del vaso, pi por radio V al cuadrado, y voy a sustituir el radio V por el radio de la moneda. Sabemos que el radio del vaso es igual a 3.38 veces el radio de la moneda. Eso es el paso que hicimos al principio, con el factor de dividir los dos radios. Entonces voy a sustituir esto en esta fórmula del área del vaso. Entonces, área del vaso es igual a pi, está al cuadrado, entonces todo va adentro,
3.38 radiomoneda al cuadrado. Esto es igual